Hoy quiero hablar acerca de la Asamblea Regional, un tema de que por sí ya es un dolor de cabeza, ¿no? La Asamblea Regional, desgraciadamente, se ha convertido en un problema muy serio para el Chaco. Una carga demasiado pesada y además improductiva, inútil, que no ha dado frutos o los frutos que se esperaba de parte de la Asamblea. Tomando en cuenta que la Asamblea Regional es una entidad muy importante. Hay dos cuerpos fundamentales en la autonomía regional, el gobierno regional y la asamblea regional. Perdón, el ejecutivo regional y la asamblea regional. Los dos conforman lo que se conoce como el gobierno regional. Por lo tanto, el papel, el rol de la asamblea regional es importante. En esta cápsula yo voy a hablar acerca de la necesidad de una reorientación de la asamblea. Este año que ha pasado fue un año desastroso porque el aporte que ha hecho la Asamblea Regional al Chaco en el proceso autonómico en este año es cero. O sea, han cobrado su sueldo los asambleístas, digamos, sin ningún tipo de justificación. Es decir, no han hecho nada los asambleístas, nada, pero nada, no han aportado absolutamente nada, en nada. Lo único que se sabe de la asamblea es que algún asambleísta por ahí lo encontraron tomando bebidas alcohólicas con un vehículo oficial. Es lo único destacado de la Asamblea Regional. Para que vean ustedes hasta dónde llega la, digamos, decadencia moral inclusive de algunos asambleístas. Pero la Asamblea Regional tiene un rol fundamental. El rol es el de legislar el desarrollo competencial, es decir, desarrollar la institucionalidad. Esto es un tema un poco complejo y que en otro momento lo voy a desarrollar, pero la Asamblea Regional debería, más allá del tema legislativo, administrativo, debería dar un paso más en el aspecto legislativo. Hay un debate ahí en que si las DINORES son meramente administrativas o que si efectivamente tienen rango de ley. Y yo creo que sí deberían alcanzar el rango de ley con la práctica, porque la autonomía regional no se hace en camino pavimentado. La autonomía regional se hace abriendo brechas, a machetazos, ¿no? Hay que abrir las brechas. Así se hace la autonomía, se hace al andar, como decía Costas. Entonces, este es un elemento que yo creo que hay que asumirlo con mucha seriedad, el tema de las DINORES, un debate aparte. Han subido de 9 asambleístas a 12 asambleístas. Ahora la Asamblea Regional tiene un presupuesto de casi 10 millones de bolivianos, y no ha reducido su presupuesto, a pesar de que el presupuesto global, ¿no es cierto?, se ha reducido más del 50%. Entonces, este es un tema que también hay que debatir. ¿Cómo es posible que el presupuesto general se haya reducido a más del 50% y los asambleístas no hayan reducido su presupuesto o por lo menos sus salarios? Siguen siendo lo mismo, ¿sí? Y además, no vale la pena que gane 13.000 bolivianos un asambleísta cuando no hace nada y cuando no muestra resultados, digamos, ¿no? Este año fue un año perdido, sin nada de nada, ningún tipo de aporte. El otro aspecto fundamental de la asamblea es el tutelaje autonómico. Esto es importante remarcar. La asamblea regional es la que tutela el proceso autonómico porque reproduce la autonomía, el fortalecimiento, el desarrollo de la autonomía regional, y no lo ha hecho hasta ahora, no ha asumido ese papel, desgraciadamente. La representación, este es un debate interno que hay que analizarlo mucho. Por ejemplo, la representación política regional. Los asambleístas creen de que son concejales. Es decir, yo tuve mucho problema con algunos asambleístas. En una ocasión, por ejemplo, ustedes saben, yo trabajé un tiempo en la Asamblea Regional. Hicimos una petición a la autoridad de Caraparí y un asambleísta regional se dijo, un momento, eso es mi territorio, ¿no? Yo soy asambleísta de Caraparí, ese programa me corresponde a mí. No es así. Los asambleístas son regionales. En ninguna parte del estatuto establece que el asambleísta es municipal, en ninguna parte. Nacen de un territorio, pero representan a la globalidad, igual los indígenas. El indígena puede interpelar, puede fiscalizar al ejecutivo regional, al de Villamonte, al de Caraparí, cualquiera. El de Villamonte, el de Caraparí, y así sucesivamente. Los asambleístas son regionales. La representación territorial tiene una jurisdicción, pero ellos son de la jurisdicción global, que es la región. Ahí están totalmente equivocados, ¿no? Y actualmente siguen con esa clase de premisas, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Déjame, así. No es así. Por eso es que no se ha consolidado hasta ahora la unidad. Cuando se rompa y se cree una visión regional, entonces vamos a tener una especie de comportamiento, de conducta
regional. Yo tengo 20 propuestas que la Asamblea Regional debe tener en su carpeta legislativa. Estas 20 propuestas de temas que deben ser abordados y que a la gente le interesa, y además que tienen que ver también con el desarrollo institucional, que es lo que me preocupa, son los siguientes. Primero, reactivación económica. La Asamblea debe priorizar en su agenda la reactivación económica. Número uno, la reactivación económica. La gente quiere trabajo, la gente quiere inversión, la gente quiere oportunidades, la gente quiere circulación de recursos económicos, la gente quiere movimiento, eso quiere la gente. Quiere oportunidades, no quiere un bono, no quiere que le regalen una pega, no, la gente quiere trabajar y quiere trabajar dignamente, y quiere trabajar en la empresa privada, en su iniciativa privada, eso quiere. ¿Qué ha hecho la Asamblea Regional? Nada, cero. ¿Qué ha hecho el gobierno regional? Nada, cero. La Asamblea debe, ¿no es cierto?, poner en primer lugar en su carpeta legislativa, en su agenda legislativa, el tema de la reactivación económica. Segundo, la salud. La salud es un desastre en el Chaco, es mala. Primer, segundo, tercer nivel, malísimo. Estamos muy mal a pesar de la gran cantidad de recursos, a pesar de 600 millones de bolivianos que se ha destinado en cada municipio por el tema de salud, nada, seguimos mal. Entonces, aquí hay que agendar el tema de salud. Es decir, el gobierno regional con la Asamblea puede expoliar este tema, puede hacer gestión con el gobierno departamental, con el gobierno nacional para resolver estos problemas y que se atienda, porque tiene que ver con gestión esto. Como dicen, ternero que no bala no mama, lo mismo. Si nosotros no levantamos la mano, no protestamos, no gestionamos, no tocamos la puerta, no nos van a atender. Así que la Asamblea tiene la responsabilidad de hacer este tipo de gestión, la salud. Conciliación y salud, me refiero a primer, segundo, tercer nivel, cuarto nivel. Esos niveles, la Asamblea puede hacerlo, en beneficio de los municipios, en beneficio del gobierno regional, tranquilamente, tomando en cuenta que la mayoría son masistas en la Asamblea. Tercer lugar, la conciliación de cuentas. 120 millones nos debe el gobierno departamental. 120 millones. Hasta la fecha nadie sabe este tema. Y la Asamblea, ningún asambleísta ha preguntado, ¿y cómo está la conciliación de cuentas? ¿En qué estado se encuentra? La Asamblea tiene que pedir informe y tiene que informar. Ese es su rol. Pero están totalmente perdidos los asambleístas. Parece que peor fue de aumentar asambleístas. Parece que estábamos mejor con los 9, ahora son 12, pero peor, más. El trabajo es más pésimo que la anterior asamblea. Margarita, factor de distribución. Otro tema importantísimo en la agenda. Es decir, la posición del Ejecutivo cayó en 7 idiomas, no dijo nada, pero la Asamblea no puede hacer lo mismo. La Asamblea debe asumir una postura y los de oposición deberían presentar ahí borradores de pronunciamiento para que la Asamblea se pronuncie sobre lo que está pasando con el factor de distribución. Nos van a quitar recursos económicos y todos felices aquí, contentos. Simplemente ¿por qué? Porque pertenecen al mismo partido. El censo de población y vivienda. El Chaco no está participando en el diseño, en la estrategia del censo de población y vivienda. No está siendo informado. Mínimamente el gobierno debería venir acá a informar, como ha hecho en los 9 departamentos. Nadie ha hecho la gestión sobre ese tema. Es una pena. ¿Por qué? Porque no hay personas que se preocupen por el tema, por esa razón. Pero si habría asambleístas o la Asamblea como tal, como cuerpo, se preocupa, hace la gestión, toca las puertas, convoca, invita a otras cosas. El censo es fundamental, es importante que sepamos qué se va a preguntar y qué se va a hacer con el censo. El pacto fiscal. Después del censo vendrá el pacto fiscal. Y el pacto fiscal va a servir para financiar las competencias. Ahí va a ser importante que nosotros hablemos acerca del financiamiento de la autonomía regional. Se acaban los recursos económicos y están felices, se acaban las regalías, se acaban los recursos económicos de la autonomía regional y están felices los asambleístas con eso. No puede ser. O sea, este es el colmo ya de la flojera, ¿no? Este es un tema urgentísimo, el tema del pacto fiscal. Bueno, eso va a ser después del censo, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que tener una propuesta aprobada, consensuada. Hay borradores por ahí, pero necesitamos una propuesta consensuada. Esta es la posición del Chaco en relación, ¿no es cierto?, a cómo se debe distribuir la torta de los recursos fiscales a nivel nacional. El fondo rotatorio. Tenemos que convertirlo en un banco regional y tenemos que capitalizar ese fondo, ¿no? Y ese fondo tiene que abrirse un poco más para que beneficie y ayude a la reactivación económica. Forma parte de la reactivación económica el tema del fondo rotatorio. ¿Qué propuesta hay de la Asamblea Regional? Cero. De un asambleísta, cero. O sea, no piensan.
No piensan los asambleístas. Límites regionales con O'Connor. Necesitamos saber qué pasó con el proceso administrativo en contra de O'Connor para la delimitación. ¿En qué estado? Dicen que está en foja cero, pero oficialmente, ¿quién sabe eso? La Asamblea Regional debería hacer la gestión y de una vez resolver ese problema. Entonces, es un aspecto fundamental el tema del límite y es competencia del gobierno regional este asunto. Unidad e integración del Chaco. Es decir, este es un tema que a mí desde hace años me preocupa. En el Chaco no hay unidad. No les gusta mucho que diga esto, pero es la verdad, pues ¿qué vamos a hacer? Es la verdad, yo no puedo mentir. No hay unidad en el Chaco, no hay. Cada uno está de espalda. Yacuiba y Villamonte están de espalda. Tenemos que dar la vuelta y mirarnos de frente para poder trabajar de forma concertada, consensuada, articulada. Eso necesitamos. Pero estamos de espalda. Ese es lo cierto. Villamonte, Caraparilla, hacen lo que le da la gana con su 15%. Lo que le da. Gastan, es otro gobierno municipal paralelo al gobierno municipal. En Yacuiba, en Villamonte y Caraparilla. No les gusta que diga esto. Me reclaman. Pero es la verdad. Yo les digo, pero a ver, dime, ¿es mentira lo que digo? No, pero no hay que decirlo. O sea, hay que tapar la suciedad y ponerle la alfombra encima. No estoy de acuerdo. Esta es la verdad. No hay unidad en el Chaco, no existe unidad. Nunca hubo unidad. Solo unidad para la pelea por la plata y cada uno hace lo que le da la gana. Esa es la verdad. Y hay que trabajar por esto, por la unidad y la integración. ¿Cómo se trabaja? Hay varios caminos, varias formas de hacer esto. Sino que no hay cerebro, no hay materia gris, no hay voluntad, no hay cariño, no hay amor por la tierra, por el pueblo. Por esa razón es que no les interesa, no les importa este tema. Este tema debería ser parte fundamental de la agenda. El PTDI, el Plan Territorial de Desarrollo Integral. Un documento importante que debería ser, la Asamblea debería ser protagonista fundamental de este PTDI. Pero no les interesa, no les importa. En otro momento vamos a hablar específicamente del PTDI. Los límites municipales. El gobierno regional está por encima de los 3 gobiernos municipales. Por lo tanto, lo que debería hacer el Ejecutivo Regional, la Asamblea Regional, es convocar a los 2 alcaldes que están peleando, ¿no? Y decirles, a ver chicos, sentémonos. Sí. Eso es lo que uno espera, ¿no? Pero como el Ejecutivo no tiene ningún tipo de liderazgo, no tiene personalidad, no tiene impronta, no tiene capacidad, imposible, pues, ¿no? Pero debería ocurrir eso, porque la autonomía regional, el gobierno regional está por encima de los 3 gobiernos municipales. Y debería llamarlos los 2 y decir, chicos, no se peleen. Hay que buscar soluciones amistosas, de conciliación. Pero no ocurre eso, no, lamentablemente. ¿Por qué? Porque falta de capacidad, falta de voluntad de parte del Ejecutivo Regional. Evaluación de la autonomía regional. Es momento de hacer una evaluación de estos 13 años de autonomía. ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué hemos retrocedido? ¿Qué hay que seguir avanzando? 13 años de la autonomía regional y prácticamente son más, digamos, los efectos negativos que los positivos. Pero hay que hacer un análisis, va a doler mucho, porque vamos a reconocer el fracaso de la autonomía regional. El fracaso, ¿por qué? Por el diseño en el Estatuto Regional. El diseño es un diseño únicamente en este país, en el mundo. No hay en el mundo una institución con 3 cabezas que tenga la misma capacidad. No hay en el mundo, no funciona así. En ninguna parte del mundo hay una institución, este es único en nuestro país, que haya una institución que tenga, y política que tenga 3 cabezas, y las 3 manejen el mismo territorio de manera, digamos, de manera separada. No existe eso. Bueno, eso hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que debatirlo. El tema del plan de austeridad. Es decir, hay que bajar los recursos en funcionamiento. No podemos seguir gastando porque el presupuesto global se ha reducido y hay la necesidad de aprobar un plan de austeridad urgente. Y la Asamblea debe ser la primera en ajustarse los cinturones. Y después exigirle a los ejecutivos un plan de austeridad. Porque estamos en tiempo de crisis y todos tenemos que... Pero no ha cambiado nada, todo sigue igual. Y siguen los gastos superfluos, ¿no? ¿No es cierto? En ambos, en la Asamblea Regional y en el Ejecutivo Regional. El fortalecimiento, esto es para mí, fortalecimiento institucional autonómico. La autonomía regional requiere
potencia, poder, fuerza, liderazgo. Hay que fortalecer y esto hay varias formas de hacerlo. Entonces, para mí es importantísimo este tema. Si no hubieran otros temas más importantes, para mí sería el primero, el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica. Es muy débil, es muy endeble, ¿no? Frágil la institucionalidad del Chaco. Hay que fortalecerla, hay que darle potencia, hay que darle el liderazgo. Eso hace falta, para mí es importante este punto. El Hospital Fray Quebracho debe ser un hospital donde participen los 3 municipios. Debe ser un hospital en el que concurra el esfuerzo, la gestión a nivel departamental y nacional de todos. Pero ahí está el edificio, unos servicios por acá y es todo. Mucha propaganda, mucho show, mucho espectáculo. Entrega unos barbijos, el ejecutivo llama a la prensa, hace discurso. O sea, una vergüenza. Así está el hospital. Competencias nacionales. Este es un tema que yo voy a dedicar a una cápsula. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional, de forma abusiva, haya metido la mano al bolsillo a los chaqueños para financiar competencias que son del nivel nacional? Esto no puede ser. No se puede permitir definitivamente. No está bien que siga ocurriendo. Esto hay que, bueno, en una cápsula voy a hablar específicamente de la carretera Palo Marcado La Vertiente e Isiri, por ejemplo, Isiri la Central y la doble vía, financiada con recursos que son nuestros, de los chaqueños, cuando es competencia del nivel nacional. Esto llegará como deuda. Hay que llamar al gobierno y decir, señores, esta es una deuda que ustedes tienen que pagarnos después. Pero no puede ser que el Chaco asuma esa responsabilidad. Luego, la gestión, también esta que va a ser una cápsula especial, gestión ante el gobierno nacional, tomando en cuenta que la mayoría son masistas. En la Asamblea Regional los ejecutivos son masistas. Entonces, esperamos que haya una gestión especial. Pero bueno, a ver, esos son los 20 puntos que yo planteo que la Asamblea Regional debería asumir en su agenda crítica. Esta es mi propuesta, pues para darle un giro a lo que han hecho nada en este año pasado. La Asamblea es importante y debe asumir su responsabilidad. No puede la Asamblea seguir en esta clase de comodidad de no me importa, no me interesa, yo total cobro mi sueldo y lo demás que se las arregle. No, no es así. La responsabilidad es fundamental de la Asamblea en participar en estos temas que yo estoy planteando. 20 temas para que la Asamblea priorice, ¿no es cierto? Priorice en su agenda, pero lo defina, ¿no? Yo definiría con una resolución la urgencia de tocar estos temas y que en estos 5 años estos temas vayan resolviéndose poco a poco. La Asamblea requiere asumir su papel de tutelaje de la autonomía regional.